Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y bueno, algunos estaréis hasta alucinando y flipando. Ojo, un vídeo de Alwyn que no es ni PvP ni Raid. Ya sabéis que estando como están las cosas, lo único que me queda muchas veces es hacer esto, ¿no? Hacer este tipo de vídeos de Raid o de PvP. Pero bueno, hoy tenemos un vídeo bastante interesante y es que de esto ya he hecho bastantes. Y es una especie de vídeo de cosas que han ido cambiando. O digamos la evolución que ha ido teniendo Frostborn, ¿no? Y con cada actualización suelen venir nuevos cambios. Y como siempre aquí, gracias como siempre a Supersi, que es el que suele recopilar bastantes de estos cambios, hemos hecho una lista de unos cuantos puntos interesantes que vamos a ir enseñando de cosas que han ido cambiando, cosas que no te habías dado cuenta, cosas que no sabías. Y hay algunas que son quizás curiosidades, pero que en la vida te hubieses imaginado. Así que nada, un besito y empezamos con la lista. Es que empezamos con cositas, digamos, no tan espectaculares o cosas que seguramente nos habíamos dado cuenta muchos, pero hay algunos que seguramente todavía no. Y es que como ya sabéis, ahora el tema del gancho ya sabemos, ya lo hablamos en el pasado y todos nos hemos dado cuenta, si es que si fallas tienes 10 segundos de recarga para volver a tirarlo, no como antes, que es que acertases o fallases tendrías el mismo cooldown. Pero es cierto que hay una especie de manera de no estunearte con el gancho. Y es que os lo voy a explicar y os voy a enseñar unas imágenes, pero ante todo básicamente es que si tú tiras un gancho hacia alguien y lo atrapas y lo atraes hacia ti, si esa persona justamente antes de recibir el gancho lanza un martillo, cuando esté llegando el martillo irá por delante y golpeará el martillo a la persona que lanzó el gancho y la persona que fue enganchada no se estuneará. Igualmente lo mejor para todo esto es verlo en imágenes. Aquí estamos en un vídeo de, la verdad me la pasa súper si no sé quién es el creador de contenido, y es que yo no uso mucho Duelista, pero igualmente lo vamos a ver así en un segundito. Enganchamos, ¿habéis visto el martillo? ¿Cómo ha recibido justamente el martillo? Vamos a poner la cámara un poco lenta. Lanza el gancho, lanza un martillo, le golpea el martillo, él está estuneado, pero el stun es el stun, digamos, del gancho. Existe un pequeño stun durante el recorrido que hace el gancho, la persona está stuneada, pero cuando llega hacia sí mismo arranca otro stun, que es el stun de los 3 segundos o así, no me acuerdo cuánto es, 3,5 creo, ¿no? Del gancho. Pero a la otra persona al recibir el martillo es como que paraliza la habilidad del gancho y se corta el stun que ya tiene. Fijaros, pum, se paraliza, no llega hasta el punto de estar al lado de una persona con otra, se estunea por el martillo y la otra persona se escapa solamente teniendo el sangrado. Seguimos con otra cosa interesante y hablando de todos estos temas como el tema del gancho y tal, ya sabéis que mucha gente utiliza el gancho para sacar a la gente de la niebla, ¿no? Pero también es cierto que el chamán sirve también con el tema del terror, sirve para este tipo de cosas, pero no del todo. Me voy a explicar, y es que cuando hay veces que intentamos tirar, ya sabéis que los mapas se dividen en terreno normal y la franja de la niebla, ¿no? Cuando una persona está en el mapa y recibe terror del chamán, si está en la niebla, no puede salir de la niebla. El movimiento este que hace, loco, de estoy aterrorizado, no. Se queda estático, no tengo ninguna imagen, pero lo he visto varias veces, en este momento no tengo ninguna. Pero si tú tiras terror a una persona y está en la niebla, se queda estático en la niebla. Y no puede salir de la niebla. ¿Es bueno o es malo? Bueno, a ver, el terror lo sigues teniendo, ¿no? Pero no puedes irte de la niebla y de alguna manera si consigues salir de ese terror puedes volver a escaparte de la niebla, a escaparte porque sigues en la niebla. Y a la inversa también pasa. Si tú estás en el terreno normal del mapa, no puedes entrar en la niebla. Entonces esto es, digamos, no es como el tema del gancho, que con el gancho estás a punto de un segundo de escaparte, con un ganchito te atraen y adiós muy buenas, tú ya no te escapas. Pero eso es importante saberlo, que tú estando en la niebla, con terror del chamán, no puedes salirte de ella. Y bueno, vamos a hablar de una cosa que la mayoría de los jugadores, imagino que ya lo sabéis, aunque no sabéis lo que está pasando, pero los jugadores nuevos no tenéis ni idea de nada. Y es que veis estos cuatro objetos. Estos cuatro objetos a día de hoy son como reliquias, ¿no? Ya no existen en el juego. Esta ofrenda que se llama ofrenda a Loki se conseguía matando al troll de las zonas. Y muchos nuevos diréis, ¿qué troll es ese? Y es que tú antes entrabas a ciertas zonas y había un bicho que era como una especie de troll, como un yeti gigante blanco, que te perseguía durante toda la zona y que no te dejaba nunca en paz. La única manera era o saliendo o que consiguiese otro target de otra persona y se fuese con esa persona.
y te dan esta ofrenda a Loki, ofrenda que no sirve para nada, por supuesto. Pero es que esto es más extraño aún, y es que tenemos estos 3 anillos, que los veis estos anillos y diréis, ¿qué son estos anillos? Seguramente los más nuevos a día de hoy aún vais por zona y de vez en cuando en alguna zona os encontráis una tumba que es roja y es especial. Quizás en el futuro haga un vídeo sobre esto porque es interesante. Una tumba roja que cuando bajáis se llama tumba de cenizas y a la puerta tenéis os pone que tenéis que marcar estos 3 anillos en esa zona. ¿Qué pasa? Que esto es curiosísimo porque esa tumba sigue existiendo. Tú sigues yendo a zona y te sigues encontrando esas tumbas. Pero los bosses, que eran bosses que te encontrabas en zona aleatoriamente, que daban estos anillos, ya no existen. Por lo tanto, hay una especie de vacío legal. Es una tumba que tú puedes entrar, pero está físicamente, pero las llaves de esa tumba, que son 3 llaves diferentes, los bosses que te la daban ya no existen. Lo que he dicho en un vídeo quizás os enseñe la tumba por dentro, porque es impresionante. Esté una tumba aún en el juego y tú no puedas acceder a ella. Esto es como curiosidad. ¿Sabéis cuánto es la mayor defensa posible? ¿Hasta qué número asciende de porcentaje de defensa? Y es 137% de defensa. ¿Y cómo sé estos números? Porque hemos hecho un cálculo. ¿Qué clase es la más defensiva a día de hoy? El ocultista. Y es que hay que juntar ciertos factores para que se convierta en ese 137. Y es que para empezar, cuando tú te haces fantasma, tienes un 80% de defensa más, digamos, ¿no? O de, sí, de invulnerabilidad al daño, vamos a decirlo así. Más si te sumas el Jorgun, es un 20% más, ya tenemos el 100% de defensa. Y también existe una habilidad de la montura, y es que la habréis visto alguna vez, cuando alguien baja de la montura, de repente le sale alrededor un círculo con unos escudos. Y es que durante esos segundos también tienes, digamos, en el 30% más de armadura como si estuviesen montado encima de la montura. Ya hacemos la suma y es 80%, más 20 más 30, 130%. Acordaros que una vez tú te bajas de la montura, puedes utilizar automáticamente la forma fantasmal del ocultista. Llevamos 130. ¿Qué faltaría más? El 7% de defensa en zonas rocosas o en cualquier zona. En total, 137% de protección o inmunidad al daño. Es lo máximo. En ese momento imagino que hasta el mayor golpe más fuerte de la historia te puede quitar 1 de vida, como muchísimo. Antes creo que la mayor clase con mayor defensa era el archimago. Podía contar hasta un 80% sumado todo esto, pero es que ahora es una locura. 137% de inmunidad o defensa al daño. Locura total. Y también han habido cambios en ciertos objetos o ciertas habilidades. No sabría deciros en cuántos, perdón, pero he identificado al menos 2 cosas. Y es que tú, cuando vas a una zona y golpeas normalmente a una persona en PvP, se te abre un cooldown de 15 segundos. Tú durante esos 15 segundos, hasta que no te baje esas 2 espaditas de atacar, sales hacia la niebla y en vez de tener 5 segundos para salir de la zona, tienes 15 segundos, ¿no? Porque has activado el modo ataque, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Antes habían ciertas cosas que tú utilizabas en el juego y no activaban ese modo, y ahora sí. Y la más importante y la más fastidiosa de todas es la boleadora. La red que tú tiras para atrapar a alguien antes, cuando una persona muy fuerte en zona iba a golpearte, tú le tiras una boleadora, quizás te ibas hacia la niebla, la boleadora eran 4 segundos, creo recordar, y tú te metías en la niebla y con suerte te escapabas, porque esa persona salía de la boleadora, iba corriendo hacia ti y tú ya te habías salido. Ahora la boleadora activa el modo ataque, por lo tanto, ya esa persona no tiene 5 segundos, tiene 15 segundos. Y otra cosa importante es el ilusionista. Los clones, tú activabas los clones, empezaban a golpear a esa persona y tú mientras te ibas corriendo, ¿no? Y no activaban el modo ataque. Ahora también las ilusiones de los clones activan el modo ataque. Acordaros, seguramente habrá más cosas, dejádmelo en los comentarios si hay más cosas que antes no y ahora sí activan el modo ataque, pero la boleadora y las ilusiones del ilusionista, los clones, activan el modo ataque. Otra cosa importante y es que últimamente están saliendo muchísimas monturas y tienen muchas habilidades especiales, desde el oso en su momento hasta el jabalí ahora, a día de hoy, que todo el mundo busca esa maldita habilidad de los jabalíes que lanzan y te revientan, o cualquier montura, tienen habilidades como especiales o legendarias, ¿no? Y hay que decir varias cosas importantes. Lo primero, y esto es una duda que tiene muchísima gente y me lo deja en los comentarios, ¿es necesario llegar hasta el nivel máximo para empezar a sacar esas habilidades? No. No es necesario llegar hasta el nivel máximo. Ya sabéis que todas las monturas en nivel 1 no tienen habilidad.
en nivel 2 tienen una, en nivel 3 tienen 2 habilidades y en nivel 4 tienen las 3 habilidades. Cualquier montura al nivel 1 no tiene ninguna habilidad. Montura al nivel 2 tiene una habilidad. Montura al nivel 3 tiene 2 habilidades y montura a nivel 4 tiene 3 habilidades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y es que si vais buscando, por ejemplo, en el jabalí o en el castor o en el zorro, en cualquier de estos animales, de estas monturas, vais buscando una habilidad legendaria, no subáis al nivel máximo. Yo imagínate que yo tengo aquí un jabalí, esto es un jabalí y esto es un caballo nivel 1, como es este. Yo me voy a fusionarlos entre dos y los subo al nivel 2. Y si me sale el nivel 2, yo ya puede ser que tenga la opción de sacar una habilidad legendaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que la mejor posibilidad que tenéis para ir buscando habilidades legendarias es intentar no subir nunca de nivel la montura. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi lobo al nivel 3 y voy buscando una habilidad legendaria, aunque creo que el lobo en especial no tiene ninguna habilidad legendaria, y no creo que se me suba a nivel 4. Lo único que tengo que hacer es fusionarlo con uno solo al nivel 3. ¿Por qué? Porque de esta manera la posibilidad de que se me suba al 4 es muy difícil con solamente una montura y yo selecciono nuevas habilidades para que me salgan quizás aleatorias hasta que por fin consiga encontrar la habilidad legendaria que yo voy buscando. Lo más sencillo siempre es tener una montura al nivel 2 que tendrá una habilidad y siempre fusionarlas con otra montura al nivel 2. Hay pocas posibilidades de que suba al nivel 3, pero las hay. Si tienes suerte, ojalá no suba y constantemente vas cambiando esa habilidad hasta que busques la habilidad legendaria que tú quieras. Y vamos a terminar, aunque me quedan más, pero se está alargando muchísimo el vídeo, quizás haga una segunda parte, cuando recopile unos cuantos más haré otro vídeo sobre esto, y es que a día de hoy ha surgido para mí, al menos en trío, aunque con 4 también se puede hacer, una especie de familia, un modelo de familia muy complicado de pelear. Ya sabéis que estuvimos en trío, en 3 vs 3, y fuimos a la zona y nos encontramos varias veces a una familia que iban 3. ¿Qué 3 clases iban? Es un modelo que si lo piensas es demoledor. Iban un ocultista, un ilusionista y un druida. ¿Por qué es demoledor? Porque para empezar, ese modelo de familia tienen 2 disipas cada uno. El druida, la propia disipa que tenemos todos, para cualquier clase, una disipa que te la tomas y te disipas, y el druida tiene la habilidad de los cuervos, ¿no? Esa habilidad cuenta como disipación también. Luego está el ocultista, que como siempre tiene la disipa que tiene todo el mundo y tiene la forma fantasmal. Y luego está el ilusionista, que también, aparte de tener la disipa que tenemos todos, tiene el blip, el salto, que cuenta como disipa. O sea, es un modelo nuevo de familia que me parece brutal y que quizás podíais alguno de vosotros probarlo. Nosotros quizás también lo probemos. Se puede combinar con un cuarto, ya que cualquier otra persona de la familia puede ser, no sé, lo que sea, aunque no tenga esa habilidad, si no repite otro personaje igual, o sea, 2 ocultistas o 2 ilusionistas o 2 druidas, da igual, porque el druida al convertir en cuervo a toda la familia también convertiría a esa persona y esa persona también tendría una doble disipa. Por lo tanto, se puede formar a día de hoy una familia con todos sus integrantes tener técnicamente una doble disipa. Pensarlo, las 3 veces o 2 o 3 veces que nos encontramos con esta familia, éramos 3 vs 3 y no tuvimos absolutamente nada que hacer contra ellos. Druida, ocultista e ilusionista, las 3 clases que tienen la doble disipa. La verdad, rotísimo. Bueno, familia, poco más que añadir, ¿vale? La verdad es que me encantan este tipo de vídeos. Yo creo que también os gustan a vosotros porque son detalles muy curiosos y cositas que vamos viendo nuevas y que van cambiando y que nos interesan saber para estar a la última con todo el meta del juego actual. Si os ha gustado, dejad un like, lo típico, y si queréis más, dejadmelo en los comentarios, que tengo unos cuantos más guardados en la recámara e iré buscando algunas cositas más. Un besito y nos vemos.